la patria, se abre la sesión. El acta de la sesión número 2 queda reglamentariamente aprobada. Le vamos a solicitar a la señora secretaria que dé lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual se presente la urgencia simple para el despacho del proyecto que modifica la ley 21.091 sobre educación superior para impedir que estudiantes que causen daños en la infraestructura y equipamiento de establecimientos educacionales accedan a estudios gratuitos en instituciones de educación superior. Correo electrónico de la diputada Sara Concha, a través del cual solicita, en atención a lo planteado en la sesión tercera, celebrada el 7 de abril en curso, recabar el acuerdo de la Comisión para la conformación de una mesa de trabajo por la educación en la que se pueden integrar los distintos actores vinculados a la materia, incluyendo representantes de la sociedad civil, expertos y autoridades de gobierno, con el objeto de identificar las principales problemáticas que afectan al sistema educacional. Esto a la cuenta, presidente. Se ofrece la palabra solo respecto de la cuenta. Si no hay, diputada Concha, respecto de la cuenta. Ok. Ya, muchas gracias, secretaria. Bueno, saludar a todos solamente de la cuenta. La solicitud la mandé por escrito para poder recabar el acuerdo de poder implementar esta mesa de trabajo, obviamente atendiendo a la posibilidad que tenga el presidente, la disposición de la comisión a establecer el método de trabajo, pero creo que es una buena instancia, tanto para que nosotros podamos hacernos cargo de todas las problemáticas que enfrentamos en educación, también con los asesores, con el gobierno, ya que en el gobierno anterior, ¿cierto?, no pudimos avanzar en materia de hacernos cargo del tema de seguridad. Yo espero que en este gobierno de emergencia sí lo hagamos. Así que ojalá se pueda recabar este acuerdo. Ya, hay una propuesta concreta que ha hecho la diputada Concha. ¿Habría acuerdo para constituir esta mesa que ha propuesto la diputada? No, permanente. Permanente. A ver. No es como la... No, lo que pasa es que di el ejemplo de esta mesa que se trabajó en el periodo anterior, no sé por qué se escucha, en la comisión que fui parte de infancia, donde fue muy productiva, donde se pudieron recabar todas las problemáticas que se enfrentaban, elaborando propuestas también a la vez, conclusiones que hoy día fueron presentadas, se están trabajando. Fue muy productiva. Yo por eso lo planteo como una forma, además, obviamente acá donde está el debate de los proyectos de ley, que podamos elaborar esta mesa para tener el diagnóstico, las propuestas y también las conclusiones que nos permitan hacernos cargo y también después incorporar también al Ejecutivo en esto, pero creo que sería una buena instancia para poder hacerlo. Yo me imagino acá el tema de seguridad, el tema de salud, incorporando un tema de salud mental y todos los otros temas que hay que abordar de forma extra a lo que hace la comisión, obviamente con tiempos establecidos por la comisión, no es algo permanente. Hay que establecer tiempo, incorporando a los asesores. Yo creo que es una buena instancia y funcionó bien, por lo menos en la comisión en que lo elaboramos. Diputado Santana y diputada Schneider. Sí. Solo que cuando se crean este tipo de instancias son creadas principalmente por el Ejecutivo de la fecha, ¿no? Se crean comisiones para poder hacer un trabajo previo a lo legislativo, pero a mí me parece que el lugar para discutir los temas de educación en materia legislativa es este espacio, la Comisión de Educación, y creo que además, al ser público, es el espacio más transparente para dar este debate de cara a los chilenos y chilenas. Por lo tanto, presidente, yo no creo que sea prudente crear una instancia paralela a la Comisión de Educación, cuando además no es el Ejecutivo quien está convocando a la creación de esta instancia. Schneider.
Sí, gracias, presidente. Saludar por su intermedio a la ministra, al subsecretario, a las y los colegas. Yo tiendo a concordar un poco con lo que señala el diputado Santana, presidente. Yo tengo toda la disposición a participar en cualquier mesa respecto a la educación que nos permita destrabar acuerdos, diálogo, avanzar, etcétera. Tengo toda la disposición, no va por ahí mi objeción, sino que efectivamente no entiendo el rol que tendría esta mesa más allá de juntarnos nosotros en un espacio distinto al de la Comisión de Educación. Es que quizás la diputada Concha podría explicar mejor la idea para poder entenderla, pero aprovecho, presidente, de señalar que sería interesante que el Ejecutivo tomara esta propuesta de la diputada Concha, que es de su sector, y precisamente nos convocara a dialogar, a hacer un trabajo prelegislativo en torno a los distintos ejes que tiene el Ministerio de Educación. Yo eché de menos ese trabajo prelegislativo con los proyectos que estamos discutiendo y la verdad creo que tenemos harto que aportar y harto que trabajar en conjunto. Así que quizás ahí, presidente, usted puede preguntarle a la ministra por su intermedio si es que tomarían esta propuesta a la diputada Concha y crearían una mesa de trabajo con nosotros. A ver, presidente, diputada, a ver, para no extendernos en el tema, yo sugiero lo siguiente. ¿Por qué no hace una propuesta un poco más aterrizada y una metodología de trabajo y la sometemos a consideración en el transcurso de las próximas sesiones? ¿Le parece? Bien. Vamos a saludar en primer término a los ministros, al ministro, la ministra y el subsecretario que nos acompañan. Ministra, muy bienvenida. Subsecretario, estimado ministro, muy bienvenido también la subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia. Gracias por estar acá. Diputadas, diputados, entrando en la orden del día, esta sesión especial ha sido citada con el objeto de iniciar la tramitación del proyecto originado en mensaje que establece medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa en primer trámite constitucional con urgencia calificada de suma. Para este efecto hemos invitado especialmente a la señora ministra y al subsecretario para que puedan exponer en detalle el contenido de esta iniciativa del Ejecutivo. Señora ministra, bienvenida, usted tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, y saludo por su intermedio al resto de los presentes y agradezco la posibilidad de tener esta sesión para poder presentar este proyecto que ahí está el nombre, pero no sé si lo ven, no lo ven. Ahí sí, gracias. Que lo hemos denominado escuelas protegidas. Vamos a partir con un diagnóstico, un contexto y después con el contenido del proyecto. Antes de dar ese diagnóstico, lo que quisiera decir a modo de introducción es que hoy día el derecho a la educación está gravemente amenazado por la inseguridad y por la ocurrencia de hechos no solo violentos, sino que abiertamente delitos en el espacio escolar. Y sí. Son todos muy bienvenidos, pero sí les voy a pedir que guarden silencio y le demos facilidades a la ministra para que pueda hacer la exposición. Y los que tengan reuniones bilaterales las pueden hacer afuera y después se incorporan nuevamente, pero respetemos este espacio, por favor. Ahora sí, voy a reiterar lo que estaba diciendo. Hoy día el derecho a la educación se está viendo amenazado por la ocurrencia de hechos de violencia, pero también de delitos y en definitiva de inseguridad que no debiera tener cabida en el espacio escolar. Nosotros estamos trabajando en medidas de distinta índole, algunas de más de mediano plazo, que apunten obviamente a lo que es el origen de este problema o a las causas, digamos, subyacentes a lo que se observa. Algunas son administrativas y lo que presentamos en este proyecto son medidas legislativas que tienen como propósito abordar la emergencia de inseguridad que se está viendo hoy día en los establecimientos educativos y que está impidiendo el derecho a la educación y la seguridad y la tranquilidad de las comunidades educativas. Como contexto, hay que diferenciar muy bien lo que son problemas de convivencia propios del ambiente escolar de la ocurrencia de otros hechos de mucha mayor gravedad
que no pueden o que hoy día no están pudiendo y que no existen las herramientas para ser manejados por parte de las propias comunidades y los propios docentes y educadores. Partiendo por lo primero, hoy día existe un aumento en las denuncias por convivencia escolar que recibe la Superintendencia de Educación. Ahí en el gráfico se ve, están distribuidas por tipo de denuncia, pero en los hechos lo que se ve es que en la suma hay un aumento significativo en los últimos ya 10 años o más. Y el resultado de esto es que los colegios deben destinar una cantidad de tiempo y de esfuerzos y de recursos significativas en dar respuesta a esas denuncias y a los procedimientos que éstas originan, más allá de lo que es la solución del conflicto propiamente tal. A menudo, cuando uno habla con un director, te cuenta que el conflicto ya se resolvió, la denuncia llegó después y le implica tener que recabar una serie de antecedentes y de evidencias de haber dado cuenta de procedimientos a la hora de haber atendido ese conflicto de manera posterior, cuando el conflicto ya está resuelto, y por lo tanto es tiempo y esfuerzo que no contribuyen con la resolución del problema de origen. Los colegios requieren entre 10 y 50 horas de dedicación exclusiva para responder algunas de estas denuncias de la superintendencia. Y según un informe, el 74% de los equipos directivos destina más del 40% de su tiempo laboral a tareas administrativas, entre las cuales se encuentran precisamente responder a requerimientos y los procedimientos debido a este tipo de denuncias. ¿Cuál es el problema de esta sobrecarga administrativa? El problema es que eso priva a los equipos directivos del tiempo necesario para poder hacer frente a los temas que son relevantes, como es la solución real de estos problemas, como es anticiparse a estos problemas, como es estar mirando a sus profesores y todo lo que tiene que ver con la labor de líder pedagógico que le corresponde a un director de un colegio. A su vez, hoy día hay una dificultad por parte de los docentes para tener que manejar las aulas en un contexto en que el manejo formativo y de la disciplina es una fuente significativa de estrés. El porcentaje de docentes que reporta que tiene problemas importantes de conducta por parte de sus estudiantes más alta en Chile que en relación al promedio de la OECD, ahí para poner alguna referencia al primer gráfico. Así también en Chile se gasta un tiempo significativo de clases en tener que mantener el orden, también más alto que el promedio de la OECD. Y también los docentes manifiestan que el manejo de la disciplina es una fuente significativa de estrés. Esos son problemas propios de la convivencia, pero hay un problema más grave y que es el que ha puesto de alguna manera la urgencia de ingresar esta iniciativa legislativa y que tiene que ver con la que ya no ya con lo que son conflictos propios del manejo de aula de la convivencia escolar, sino que de frentón con infracciones o la comisión de delitos al interior de los establecimientos educativos. Y en esta tabla hay algunos datos al respecto. Solo algunos tipos de delitos que creo yo son más indicativos de la gravedad del asunto. Delitos de amenaza, el año 2025, es decir, no este año, antes de que nosotros pudiéramos hacer algo, 6.113 amenazas que fueron denunciadas a Carabineros, esto es información de Carabineros, lo que corresponde a un promedio de 31 amenazas por día, ¿ya? Día escolar. Delitos asociados a drogas, que fueron 1.023 en total en el año 2025, ya sea elaboración o producción de sustancias, microtráfico, tráfico de sustancias y otras infracciones a la ley de drogas, un promedio de 5 de estos delitos por cada día escolar. Y delitos asociados al porte, posesión de armas u otras infracciones a la ley de armas, 893 en total el año 2025, lo que equivale a un promedio de 4,5 por día. La distribución de estos hechos en establecimientos no distribuye normal, es decir, hay establecimientos en los cuales se concentra más este tipo de hechos y por lo tanto que se ven más expuestos a la inseguridad y la violencia. ¿Qué es lo que les quiero decir con esta tabla o qué es lo que quiero mostrar? Que la situación que enfrentamos es grave, que esto no es un problema reciente, esto es una situación que es parte del contexto que enfrentamos y que si no actuamos ahora con medidas urgentes, esto se nos puede agravar. Esto está pasando en el espacio escolar, donde los niños van a estudiar,
donde las familias confían a sus hijos esperando que estén bien, que aprendan. Y estas cosas están pasando hoy día al interior de los colegios. Es por eso que presentamos un proyecto de ley que voy a explicar el contenido, y lo que busca es justamente atender estas emergencias para evitar que sigan ocurriendo, pero que también se constituyan en un peligro real para las comunidades. En primer lugar, en este proyecto tiene varios cambios. Voy a ir uno por uno. Lo primero es medidas preventivas para evitar el porte de elementos peligrosos en los establecimientos educacionales. Para eso proponemos una modificación a la Ley General de Educación, mediante la cual se faculta a los colegios para poder incluir la revisión de mochilas, bolsos y pertenencias, siempre que eso esté bien establecido en sus reglamentos internos. Esta no es una obligación para los colegios, esta es una facultad para que aquellos que lo estiman puedan hacerlo. El reglamento interno se establece en el proyecto, debe definir también al personal autorizado para realizar el procedimiento que se seguirá para la aplicación de esta medida y también los lugares destinados a tal fin. Esto naturalmente tiene algunos límites, como por ejemplo los derechos fundamentales de los involucrados, de los estudiantes, especialmente el derecho a la igualdad, no discriminación, respeto a la vida privada y a la honra, así como el interés superior del niño y adolescente, y por supuesto también el debido proceso. De igual forma, la idea es que esto se lleve a cabo evitando cualquier contacto o la fuerza, y también entendiendo que existen personas, autoridades, que son las que están habilitadas para realizar estos procedimientos y que esos no son los mismos profesionales del establecimiento educativo. Esto es una revisión por parte de... en el reglamento interno se tiene que establecer quiénes van a ser los funcionarios del establecimiento que van a llevar a cabo el procedimiento, pero no la apertura de bolsos, sino que eso es algo que le cabe a las policías. En el caso que los estudiantes se nieguen a la revisión, entonces el personal deberá comunicarse de inmediato con sus padres y apoderados y con las fuerzas de orden y de seguridad pública para dar curso al procedimiento establecido en el Código Procesal Penal. En segundo lugar, incorporamos cambios a la Ley de Aseguramiento de la Calidad para establecer que las denuncias referidas a problemas de convivencia escolar solo podrán llevarse a cabo si es que antes se han agotado las instancias de gestión colaborativa de conflictos que ya contiene la ley. Y la idea de esto es de alguna manera disponer algún filtro, porque como mostré en la primera lámina de la presentación, hoy día las denuncias relativas a materias de convivencia escolar ocupan gran parte o exigen el ocupar mucho tiempo por parte de los equipos escolares sin que ello vaya en beneficio necesariamente de la solución de esos conflictos. A su vez, hoy día la Ley de Aseguramiento de la Calidad establece la facultad de sancionar denuncias infundadas. Acá nosotros proponemos cambiar y que sea imperativo, no solo facultativo. En tercer lugar, hoy en día ha habido una tendencia a debilitar la autoridad de los docentes a la hora de manejar en general los conflictos relativos a la convivencia y materias disciplinares. Podemos tener una sesión completa para discutir eso, pero el punto acá es que la tendencia a imponer a los colegios una serie de burocracias, de cargas administrativas y de protocolos han tendido a debilitar las atribuciones de los docentes y el propio criterio de ellos a la hora de enfrentar los conflictos que ocurren en el espacio escolar. Y por lo tanto, nosotros lo que estamos proponiendo acá es explicitar medidas administrativas y disciplinares a cargo de los profesores con enfoque formativo, para que ellos puedan tener el respaldo de llevar a cabo medidas inmediatas y de carácter obligatorio que les permitan resolver a tiempo y frenar a tiempo faltas de respeto, interrupción de clase y otras cosas que suelen pasar, que son propias de la convivencia escolar, pero que si no se educan a tiempo, pueden después escalar y agravarse. Así también, proponemos que el relato escrito y documentado del docente sea un antecedente suficiente para iniciar otros procedimientos o medidas de resguardo. En cuarto lugar, proponemos medidas para evitar la interrupción violenta de clases que atente contra el derecho a la educación de la mayoría de los niños que quiere estudiar.
Para eso proponemos una modificación en la ley de subvenciones que prohíba, en primer lugar, el uso de accesorios que impidan la identificación facial, excepto naturalmente en aquellos casos que se justifique debidamente por razones, por ejemplo, de salud. Y también proponemos que la interrupción de las clases sea reconocido en los reglamentos internos como un hecho que afecta gravemente la convivencia con las consecuencias que de ahí se sigan. Y por último, creo, sí, proponemos un nuevo requisito para poder acceder al beneficio del financiamiento gratuito en la educación superior, modificando la ley de educación superior. A los requisitos que ya existen para poder optar a este beneficio, proponemos añadir, perdón. Ahí se me... Bueno, pero no importa, lo puedo decir igual. El no haber sido condenado por delitos que atenten contra la vida, la integridad física o psíquica de las personas o contra la propiedad o infraestructura pública. Esta inhabilidad sería válida por un plazo de 5 años, o bien en el caso de sanciones, digamos, que hayan tenido la debida, el debido cumplimiento de la reinserción social, podrán ser acreditados y que la inhabilidad se termine antes de los 5 años. El objetivo de esto, así como de otras de las medidas acá, es disuadir en este caso, comisión de delito, porque al final, de nuevo, el objetivo que tenemos ahora es dar seguridad, es evitar que hechos menores terminen agravándose y también transmitir sin ninguna duda, sin ningún espacio para la duda, que los establecimientos educativos son lugares para estudiar, para tener relaciones sanas, buen trato, son lugares especiales de protección y que ni la violencia ni los delitos deben tener cabida en el espacio escolar. Esa es nuestra propuesta de proyecto. Muchas gracias. Sí. Señor subsecretario, ¿algún comentario adicional? Está todo dicho. Perfecto. Señor ministro, ¿alguna acotación? Perfecto. Lo ha hecho perfecto la ministra. Perfecto, está bien. Bien, señoras y señores diputados, vamos a ofrecer la palabra. Diputado Neumann. Diputada Schneider, a continuación. También. Pero yo no soy de su sector. Sí, pero por favor, diputado. Pero por favor, a ver, vamos a dar el tiempo necesario para que todos puedan intervenir. Parte el diputado Neumann y sigue la diputada Schneider. Ahí sí. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a los ministros, subsecretarios presentes, ministra, subsecretario, saludar a los colegas presentes también. Felicitar esta medida. Ayer se hablaba mucho en la prensa de que adelantar medidas que abordaran la urgencia de la violencia escolar distraía de las medidas de reactivación económica del país, de reactivación del empleo. Y la verdad es que yo creo que justamente fue una señal para no ver en compartimientos de estanco lo que es reactivar económicamente el país, darle seguridad al país con lo que pasa en las aulas de clase. Creo que es un simbolismo importante de entender que la educación no es solamente un espacio de transmisión de conocimiento, sino que también un espacio de formación de personas. Y si el respeto y valores y principios básicos de convivencia se pierden en la sala de clases, se pierden en todos los rincones de Chile. Y si no se abordan con la urgencia que se está abordando y que representa el proyecto que nos acaban de presentar, es muy difícil que Chile vuelva a ponerse de pie en términos económicos, en términos laborales
y en términos de seguridad. Me parece que es muy importante esta señal que se está dando, que el primer paso para la reconstrucción del país sea justamente y parta por las salas de clase. En segundo lugar, destacar también esta vocación integral que tiene este proyecto. Creo yo que se establecen medidas claras, tanto preventivas, con el tema de las mochilas, la provisión de elementos que impidan la identificación, pero también complementada con medidas punitivas. Se conversó ayer en la Comisión de Constitución las agravantes a ciertas situaciones de violencia escolar, tanto contra personas como propiedad en contexto de establecimientos educacionales, y también el elemento disuasivo que tiene la inhabilidad para acceder a beneficios como la gratuidad, que creo que es de sentido común que alguien que afecte lo que es de todos los chilenos en situaciones de violencia escolar no pueda a priori acceder a beneficios que pagan todos los chilenos como la gratuidad. Y esto lo digo, y es el tercer punto que quería destacar, porque finalmente tanto lo preventivo como lo punitivo tienen un enfoque de conciencia clara de que finalmente el problema acá es cultural. De que si no damos señales claras de que la violencia escolar se castiga, se previene, si no damos señales claras de transmitirle a la ciudadanía que no pueden seguir impunes estas situaciones de violencia en las que lamentablemente nos hemos acostumbrado a vivir los últimos años, no vamos a poder tener una sociedad pacífica que vuelva a levantarse. Así que felicitar a la ministra, subsecretario, y a partir de ese análisis un par de preguntas, entendiendo que el problema de fondo es cultural y que estas medidas preventivas y punitivas por supuesto son un inicio. ¿Qué se tiene proyectado para abordar temas de salud mental? Entiendo que acá hay un elemento de fondo estructural que estamos viviendo en los colegios, tanto los profesores que hoy día están agobiados, mal pagados, repletos de burocracia, agredidos, como para los estudiantes y sus familias. Aquí hay un tema de salud mental que hay que abordar y que creo que es parte de este enfoque de abordaje profundo a este tema. En segundo lugar, segunda pregunta, si es que el ministerio, y si no, si es posible, ya que ayer me di cuenta que uno podía encargar estudios a la Biblioteca del Congreso Nacional, si es que hay algún estudio o estadística que pueda aclarar una eventual relación de causalidad entre el aumento de la violencia en el contexto escolar con la eliminación de la selección por la Ley de Inclusión el año 2015, ley de Michelle Bachelet. En palabras simples, si es que existe una relación de causalidad entre la famosa tómbola y la violencia y los problemas de convivencia que hoy día se están viviendo en el sistema educativo. Y en tercer lugar, y aquí yo es básicamente una pregunta que he recibido de profesores, de docentes de mi distrito. Yo entiendo que aquí las medidas preventivas son facultativas, que están aterrizadas con protocolos que la misma comunidad educativa puede justamente, y que me parece muy bien que se ajuste a la realidad local, los protocolos preventivos de revisión de mochilas, que sean muy respetuosos con los otros derechos fundamentales del estudiante, en fin. Pero ¿quién queda con la carga de la revisión? ¿Quién queda con la carga de los elementos de seguridad? A mí me han comentado varios profesores que ya con toda la carga burocrática y pedagógica que tienen, el que además se les cargue con labores de guardia, por decirlo coloquialmente, creo que no sería bueno y no vaya a ser que establecemos medidas preventivas como la revisión de mochilas sin aterrizar en concreto quién las realiza o cargarle en concreto que la realización de estas medidas sean hechas por los mismos docentes que hoy día ya están agobiados. Eso, muchas gracias. Gracias, diputado Neumann. A continuación, la diputada Emilia Schneider y posteriormente el diputado Santana. Sí, muchas gracias. Me apagó el micrófono. Ahí está. Sí, no sé. Bueno, yo primero partir diciendo que valoro mucho que estemos discutiendo en esta comisión respecto a un tema que, insisto, que nos tiene que preocupar y ocupar a todas y a todos, que es la violencia en los establecimientos educacionales. Creo que, y comparto el diagnóstico con la ministra, sin duda la violencia pone en riesgo el derecho a la educación, la realización de este derecho, y por cierto ahí tenemos que tomar cartas en el asunto, pero creo que también hay que apegarse a aquellas estrategias, a aquellas políticas
que han tenido resultado en el mundo, que hay antecedentes, que hay experiencia acumulada que nos dice que puede ser un camino para avanzar. Yo creo que las medidas que se plantean en este proyecto, algunas son más bien simbólicas, otras más bien son un buen titular, pero muy pocas apuntan derechamente a abordar los problemas de fondo que tenemos, que por ejemplo son la crisis de salud mental en la juventud y la presencia de armas en la sociedad, la presencia de armas en nuestras casas. Entonces creo que ahí falta también que tengamos un enfoque, y qué bueno, presidente, que esté el ministro José García Ruminot, porque creo que efectivamente esto es algo que no le podemos cargar solo a las escuelas. Las escuelas no van a resolver el problema de que un niño llegue con un arma, porque la primera pregunta que deberíamos hacernos es cómo ese niño obtuvo un arma y qué estamos haciendo como sociedad para que eso no pase. Entonces creo que ahí hay un punto que es relevante, y yo vuelvo a insistir con algo que señalaba ayer. Chile necesita para esta materia, para la violencia en la educación, buenas políticas públicas, no buenos titulares. Yo veo con mucha preocupación algunos elementos del proyecto. Por cierto, el que restringe la gratuidad para personas que hayan sido condenadas, porque creo que precisamente personas que cometen errores tan graves es donde más vale la pena que el Estado intervenga, que el Estado le dé otra oportunidad, que el Estado lo saque de eso a lo que como sociedad de alguna manera no estamos pudiendo. Y la educación es un mecanismo y un motor de cambio social, creo yo, y ahí es bien importante, y la verdad no se entiende, y quería preguntarle eso primero a la ministra, presidente. ¿Qué hacemos? No, todavía no he terminado, el colega anterior se tomó su tiempo, presidente. Entiendo que usted está apurado por mi palabra, pero le pediría respeto. Ya, muchas gracias. La primera pregunta a la ministra: ¿cree usted que es realmente reinserción, realmente la posibilidad de que un estudiante no vuelva a incidir en conductas delictuales, en conductas violentas, el dejarlo sin acceder a la educación superior? ¿O es solamente una forma de racionalizar el gasto? Esa es mi primera pregunta, que por lo demás yo creo que no lo racionaliza mucho. Lo segundo, me preocupa profundamente el tema del registro de vestimentas, porque se planteaba que fuera en un espacio privado. Yo vi su entrevista ayer, ministra, por su intermedio, presidente, y me quedaron muchas dudas. Se plantea que fuera en un espacio privado con un adulto, y usted decía que no se pueden registrar ropas, pero si uno mira la letra del proyecto de ley se habla del registro de vestimenta. Entonces entiendo por el gesto que me hace que fue un error de la entrevista, pero quiero saber cómo se va a garantizar que los apoderados van a poder confiar en que no se va a vulnerar de ninguna forma a su hijo o hija por estar en un cuarto privado con un adulto que le está registrando la ropa. Eso es una preocupación real de las y los apoderados. Y por último, la última pregunta que quiero hacerle, ministra, a través suyo, presidente, es que veo una debilidad importante en el informe financiero de este proyecto de ley, porque se habla de que esto se hará exclusivamente con los presupuestos de los establecimientos educacionales. Y sabemos que los bolsillos de los establecimientos educacionales están acogotados, están en un momento difícil hace mucho rato, sobre todo en la educación pública. Entonces, revisar mochilas, aplicar protocolos, contactarse con las policías, la pega de estar de guardia un poco, imaginando que se instalen medios de verificación, requiere recursos, requiere capacitación de personal. Porque, vuelvo a poner un ejemplo y voy cerrando, presidente, porque lo veo inquieto. ¿Qué le vamos a pedir a un asistente de la educación que encuentre un arma en una mochila? ¿Que arriesgue su vida sin capacitación? ¿Que arriesgue su vida sin tener equipamiento? ¿Eso le vamos a pedir? Yo creo que es un poco descabellada su implementación, y al no tener recursos, y con esta reflexión final cierro, o sea, si no se invierte en convivencia, si no se invierte en salud mental, si no se invierte en resolución de conflictos, hasta en infraestructura, las medidas punitivas no van a ser suficientes para atajar este problema. Esas preguntas dejo planteada, presidente, y esa reflexión. Muchas gracias. Gracias, diputada. ¿Es necesario cortarme, presidente? Gracias, diputada. Por favor, por favor. A continuación, el diputado Santana. Por favor. Aquí, este es un atentado. Se prepara el diputado Vergara después del diputado Santana. Diputado Santana, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, partir por saludar
a la ministra, al ministro también de la SECPRES que está presente, al subsecretario y bueno, a todos los colegas y funcionarios que están también en esta reunión. Solamente un comentario, presidente, a propósito de lo que decía el diputado Newman por su intermedio. Yo estoy de acuerdo en el último comentario que él hace respecto a las obligaciones de los miembros de las comunidades educativas, pero creo que la pregunta que él hace sobre el sistema de admisión escolar subyace una idea que yo rechazo completamente, que es que aquellas personas que incurren en actos delictuales son aquellas personas que, dado el sistema anterior, tienen malas calificaciones. Y yo creo que en este país, incluso a las personas que tienen magisterio y doctorado, han sido algunas veces sancionadas por los tribunales de libre competencia. Y son designados ministro o ministra en algunos casos. Entonces, no creo que las calificaciones o los méritos académicos estén directamente ligados al comportamiento de una persona respecto a los tipos penales que hay en nuestro país. Yo, presidente, quería comentarle por su intermedio a la ministra que he tenido en mi labor parlamentaria la posibilidad de visitar más de 70 establecimientos educacionales en mi distrito. Entonces me genera una duda razonable, una cifra que ella expone en su presentación que tiene que ver con el tiempo que destina la mayor cantidad de equipos directivos en nuestro país a labores administrativas. Y digo esto porque creo que hay un debate de fondo en esta labor. Mire, cuando uno visita escuelas, los reclamos son casi siempre los mismos. Que los programas de integración escolar, lo decía ayer, son insuficientes desde el punto de vista de la cantidad de profesionales con los que cuenta frente a las necesidades educativas especiales que hoy día tienen los establecimientos educacionales. Que las duplas psicosociales no cuentan con las herramientas y el presupuesto necesario para abordar los temas de convivencia escolar. Que programas exitosos en materia de convivencia escolar como Habilidades para la Vida, que lo ejecuta la JUNAEB, no llegan a todos los establecimientos educacionales. Entonces, mire, los miembros de las comunidades educativas sí están haciendo cosas para poder rectificar esto. Y lo que se pretende a través de este proyecto es endosarle una nueva labor, una nueva responsabilidad en materia de seguridad a los asistentes de la educación, a los profesores, a los miembros de los equipos directivos, en circunstancias que esto, tal como lo decía mi colega recién, no se ha sido capaz como sociedad, como Estado, de resolver un problema de violencia que hay en el fondo de esta discusión. Entonces, yo creo que, ministra, por su intermedio, presidente, que igual esta propuesta devela un desconocimiento bien profundo respecto a la realidad que hoy día vive la educación pública. Porque yo entiendo que pueda haber participación en esto de las fuerzas policiales, pero le pregunto, ¿qué va a pasar en ese espacio de tiempo en donde el sostenedor o los miembros de una comunidad educativa le solicitan a un funcionario de carabineros que asista a un establecimiento educacional para poder revisar un bolso o una mochila? ¿O va a haber carabineros en todos los establecimientos? Pregunto. Entonces, estas consultas son legítimas porque en el fondo lo que se está haciendo acá es exponer a personas que no tienen la preparación y no tienen la obligación de cumplir con esta labor. Me refiero particularmente, vuelvo a repetirlo, a los asistentes de la educación, que también son los profesionales, que están dentro del Estatuto de los Asistentes de la Educación, y por otra parte a los profesores. Entonces hay un riesgo inminente en la propuesta que se está haciendo, y a mí me gustaría que ojalá se pudiese abordar cuál va a ser el objetivo final de este proyecto, porque tal como lo señalaba el día de ayer, nosotros hace 8 años atrás discutimos el proyecto de ese entonces denominado Aula Segura. Y yo solicité ayer un informe a la Biblioteca del Congreso Nacional para saber si el objetivo que tenía ese proyecto en ese momento, ahora Ley de la República, se ha cumplido a cabalidad o no. Porque a mí me da la impresión de que los problemas de violencia al interior y fuera de los establecimientos educacionales con esa ley punitivista no se resolvieron en lo absoluto. Y tengo el temor, señor presidente, que este anuncio, aparejado con la reducción de presupuesto en cada ministerio de 3%, va a afectar gravemente a políticas públicas que en esta materia, en la materia de convivencia escolar, sí han sido exitosas. Gracias, diputado Santana. Diputado Vergara y posteriormente la diputada Serrano. Diputado Vergara tiene la palabra. Al tiro, diputada, tranquila. Bueno, muy buenos días, presidente, ministra, muy buenos días, ministro, muy buenos días. Lo que hoy día se expone a través del gobierno, este proyecto, es algo realmente importante y de vital necesidad. Estamos hoy día viviendo un episodio complejo y lo más importante es mencionar lo siguiente. Hoy día se está por fin poniendo algo práctico, rápido, y yo le pido a mis pares que votemos esto a la brevedad, que lo saquemos rápido. ¿Por qué? Porque todos sabemos que hace una semana atrás perdimos la vida de una persona, heridos,
Y si hablamos de que hubo el 2025 6.113 amenazas, ¿qué esperamos? ¿No actuar? ¿Esperamos relativizar todo? ¿Esperamos hacer miles de preguntas? ¿Empezar a cambiar algo que por fin un gobierno se pone en las pilas, pone la suma urgencia de algo que realmente lo están esperando? ¿Quién lo va a llevar a cabo? Aquí los reglamentos internos son los que van a vitalizar y van a echar a andar todo este tema. Los profesores se organizan. Créanme que dentro de los colegios existe organización, existen directores, existen asistentes a la educación que están dispuestos todos a llevar a cabo algo que por primera vez va a llevar el orden al aula, va a llevar por primera vez la autoridad como debe ser, va a llevar por primera vez algo práctico, rápido. Yo por mi parte voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que esto se implemente lo antes posible en Chile. No quiero un muerto más, no quiero un Molotov más. ¿Por qué? Porque la educación pública hoy día sufre algo que la educación privada no lo sufre. Y todo lo que nombra la ministra, punto tras punto, los colegios particulares hace 100 años lo hacen día a día. No admiten gorros, no admiten capuchas, no admiten absolutamente nada. Entonces cuando vemos que los colegios particulares avanzan a 100 kilómetros por hora y nosotros a través de preguntas, respuestas que veo en mis contrapartes políticas acá, queremos esto a lo mejor frenarlo, relativizarlo, llenarlo de demoras, lo único que hacemos es que los privados avancen y los colegios públicos estén. Hoy día los profesores están esperando esta medida. He conversado con asistentes de la educación, he conversado con profesores y esperan de suma urgencia que esto salga adelante y se implemente lo antes posible para que el aula vuelva a ser para las grandes mayorías y no para las minorías violentas. Gracias, diputado Vergara. Diputada Serrano y después el diputado Valenzuela. Diputada Serrano tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar a las autoridades del Ejecutivo que nos acompañan en esta tramitación de un proyecto de ley que considero que es relevante. Yo creo que cuando uno tiene aprensiones de los proyectos de ley, no hay que tildar que estamos no haciéndonos cargo del problema o que estamos normalizando convivencia, o sea, que estamos normalizando conductas violentas dentro de las escuelas. De hecho, yo invito a revisar al menos los 2 últimos años de sesiones que tuvimos en la legislatura anterior y podrán darse cuenta que estuvimos tramitando el proyecto de convivencia educativa. Entonces, yo llamaría un poco al respeto y también a la calma, para que nadie también se exaspere dentro de este debate. Bueno, tengo algunas consultas a propósito del proyecto, porque tengo algunas dudas que creo que ya la han hecho algunos colegas, a propósito de la aplicación. Yo ayer vi la entrevista de la ministra de manera bastante detallada y hablaba justamente de cómo se implementaría esto a propósito de si tenemos que revisar una mochila y aquel estudiante no lo hace, lo vamos a dirigir, llamamos al apoderado. Si el apoderado no viene, vamos a la inspectoría. Y si en la inspectoría no lo podemos revisar, efectivamente vamos a llamar a carabineros. La pregunta es, con la situación de seguridad que tenemos hoy día en el país, ¿vamos a poder cumplir con aquello? Yo lo pregunto, lo pongo sobre la mesa, porque creo que es un debate franco que tenemos que dar dentro del Congreso. Se ha hablado de la baja dotación de carabineros, la cantidad de licencias médicas que existen también dentro de la institución, y ahora, ¿vamos a poner un carabinero en cada una de las escuelas? Lo pongo como una pregunta abierta. Segundo lugar, respecto a lo que tiene que ver principalmente con medidas que nosotros también dejamos dentro del proyecto de convivencia educativa, que ya debiese entrar en vigor en 3 meses. O sea, tenemos 3 meses para implementar esta ley de la República. Y dentro del debate, sí, pero es que hay que preparar los protocolos. Y como nosotros tenemos que preparar los protocolos, me parece mucho más sano estar preparando los protocolos que decirle a todas las comunidades educativas hagan sus protocolos, porque acá en este proyecto de ley estamos diciendo cada comunidad educativa a través de su reglamento interno va a dictar su propio protocolo, en vez de nosotros estar preocupados de que ahora hayan protocolos de seguridad. ¿Por qué no ocupamos las herramientas que nos otorga convivencia educativa? Uno de los debates fue lo que algunos llamaban pórticos o no pórticos, ¿cierto? Llegamos
a un acuerdo dentro de la comisión mixta, que en acuerdo con la comunidad educativa se ponían a disposición elementos tecnológicos para identificar aquellos elementos que puedan hoy día estar contra el bienestar de los estudiantes, de los profesores, de los asistentes de la educación. La pregunta es, ¿por qué no avanzar o qué presupuesto hay para implementar la ley? Porque acá lo que estamos diciendo, no hay presupuesto para nada, entonces el Estado no invierte incluso en alguna medida tecnológica, entonces mandemos a los profes o al asistente de la educación. Si eso es lo más fácil. ¿O no? Entonces yo creo que también es importante sincerar ciertos debates y con esto termino, presidente. Me hizo muy bien sentarme acá a la derecha, me da más tiempo. Con esto quiero terminar, presidente. Yo creo que hay que ser muy francos en el debate legislativo que estamos dando. Porque algunos podrán estar de acuerdo o no con recortar beneficios sociales. Yo creo que son derechos sociales. Algunos están hablando de recortar beneficios sociales. Conocimos el anuncio que pedimos que se hiciera explícito qué proyectos de ley nos van a mandar a propósito del recorte de la gratuidad. El tope de los 30 años lo conocimos por anuncio, no tenemos un proyecto de ley y ahora conocemos una de las primeras iniciativas para recortar gratuidad. La pregunta que está detrás de esto, ¿queremos recortar la gratuidad de verdad? Mandan un proyecto de ley para eso. Pero no lo mezclen con un tema tan sensible como es convivencia educativa. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Serrano. Diputado Valenzuela, y se prepara la diputada Charpentier. Diputado Valenzuela. Muchas gracias, presidente. Bueno, muy buenos días a todos los colegas, a los ministros, subsecretarios. La verdad es que me generan varias dudas esta normativa, porque yo me he dedicado profesionalmente a los temas de seguridad y estas son medidas de seguridad. Entonces uno ha tenido la experiencia de las dificultades que tiene la aplicación de determinadas medidas de seguridad que parecen a veces soluciones mágicas y no son soluciones mágicas. Entonces, me pasa, por ejemplo, que con el tema de la revisión de mochilas, porque ese es el término que utiliza el proyecto de ley, la revisión de mochilas, utilizando ese verbo, implica una acción, valga la redundancia, activa de quien revisa. La obligación no es de mostrar, la obligación es de revisar. Y eso no es una función de un guardia de seguridad ni un profesor, eso es una función policial. Derechamente policial. Tanto así, estimados colegas, que los guardias de seguridad no están habilitados para efectuar revisión de mochilas ni vestimenta. Hay una excepción, en la ley del fútbol, pero ni en un mall, ni siquiera un vigilante privado. Entendemos la diferencia, ¿verdad?, entre guardia y vigilante privado. Ni siquiera un vigilante privado, con años de preparación, que se le autoriza a portar armamento de fuego, tiene la facultad de hacer una revisión. Entonces, es complejo porque estamos delegando una función policial a la comunidad educativa. O lo otro es que derechamente lo haga un policía, y si eso lo hace un policía, bueno, perfecto, pero yo me pregunto dónde va a sacar dotación para poder hacer eso. Y esto se refuerza en la idea de la creación del artículo 87 ter del Código Procesal Penal, porque ante la negativa se genera un indicio y se permite llamar, de hecho, no se permite, obliga a llamar a la policía para que la policía haga la revisión. Pero además es una situación que ya existe, pues, queridos colegas. Porque cuando se genera un indicio, es una de las hipótesis, la hipótesis del artículo 85 del Código Procesal Penal, que autoriza el registro de vestimenta. Y si usted suma el artículo 85 más la hipótesis de flagrancia, si alguien tiene un indicio de que está ocurriendo un delito, que se va a cometer un delito, ya tiene por la legislación nacional todas las facultades para llamar a la policía, que llegue la policía y se haga el registro correspondiente. ¿Cuál es la innovación? Entonces, ¿cuál es lo distinto? Esto podría pasar en un establecimiento, podría pasar en un mall, podría ocurrir en un consultorio, en una posta.
Ya existe esa situación. En segundo término, interrupción de clase. Y se establece que es una afectación grave la interrupción de clase, y entiendo que eso va aparejado por medidas sancionatorias como la expulsión. Y el PPT señala cuando esas interrupciones son violentas. Pero el proyecto no dice violenta. Y dice incluso una interrupción parcial o total. Entonces, por su intermedio, presidente, ministra, si uno aplicara tal como señala el proyecto, cualquier interrupción entonces me podría llevar a la expulsión de un estudiante. O sea, seamos honestos, o hay una imprecisión en la norma, o derechamente lo que quiere el gobierno con esta norma es prohibir cualquier tipo de manifestación estudiantil. Porque eso involucra las manifestaciones estudiantiles, la paralización de clases, y eso es, pues, para que no nos hagamos, perdón, presidente, los lesos entre nosotros, eso es. Y en último término, presidente, hay un problema de gradualidad. Porque la sanción asociada a la pérdida de gratuidad señala por haber sido condenado por sentencia firme y ejecutoriada por delitos contra la propiedad o la integridad física o psíquica de las personas. Pero dentro del catálogo de delitos de esos títulos del Código Penal hay inmensas diferencias, pues, queridos colegas. Porque es un delito contra la propiedad, un robo con intimidación, una pistola en la cabeza, y también un hurto. Y los delitos contra la integridad física también. Tenemos desde lesiones gravísimas que pueden dejar a una persona con discapacidad hasta una lesión leve. Una patada en un partido de fútbol. Entonces, queridos colegas, que yo lo que quiero señalar es que existe toda la disposición de hacerse cargo de este problema, y cuando tienen que haber sanciones, tienen que haber sanciones. Sin prejuicios, sin matices, yo con eso no tengo problema. Pero precisión. Proporcionalidad. Son imperativos básicos. Porque si no existe precisión y no existe proporcionalidad, el proyecto es malo. Derechamente. Y está bien, y se puede perfeccionar, y estaría en la comisión perfeccionar el proyecto. Pero tal como está hoy día, con la cantidad de imprecisiones que tiene, el proyecto es malo. Así de sencillo. Gracias, diputado. Diputada Charpentier y posteriormente el diputado Barría. Muchas gracias, señor presidente. Aprovecho de agradecerle nuevamente a la ministra y sus secretarios y sus equipos que nos acompañan en este día en la comisión. A mí, a diferencia del diputado que me antecedió, señor presidente, creo que es un buen proyecto. Y es un buen proyecto porque, en primer lugar, tal como dijo por su intermedio presidente la diputada Schneider, sin seguridad al interior de los establecimientos educacionales, simplemente no hay derecho a la educación, no hay proceso educativo posible y, por tanto, tampoco aprendizajes. Y este proyecto se nota la urgencia del gobierno porque la gran pregunta que todos nos hacemos en el contexto de esta crisis de inseguridad país es cómo entonces logramos que los padres envíen a sus hijos al colegio el lunes con cierta tranquilidad. Porque justamente ayer yo les comentaba en esta misma comisión, a través suyo, presidente, el caso del Colegio Madres Dominicas de Concepción, que recibió amenazas de tiroteo y golpizas, y la reacción de los padres fue la natural y obvia. No enviaron a sus hijos al colegio, y posteriormente hemos visto a través de las redes sociales cómo otros han tenido la mala iniciativa de promover este tipo de cuestiones a través de redes sociales, amenazas, y posteriormente sabemos las consecuencias que eso genera. Y por tanto, este proyecto tiene ese sentido, esa voluntad, esa inspiración, que es resolver esta pregunta. La primera, ¿cómo enviamos a nuestros estudiantes al colegio el lunes con cierta tranquilidad? Y dos, ¿cómo fortalecemos la autoridad al interior del aula? La tranquilidad del propio profesor que imparte las clases, ¿verdad? ¿Cómo reforzamos esa autoridad? ¿Cómo disminuimos el propio miedo del profesor a sus alumnos? Que es algo que sabemos que hoy día existe en nuestro país. Y creo que este proyecto va en esa dirección, lo que es muy, muy positivo. Ahora bien, tengo algunos comentarios para contribuir a que este proyecto prospere y que se aplique efectivamente. Lo primero, creo que el proyecto tiene una prohibición que yo creo que es
necesario considerar su eliminación, que es la privación, o más bien la prohibición de la revisión forzada. Creo que esa parte del proyecto debiera ser derechamente eliminada, porque por definición todas las revisiones son forzadas, ¿ah? Es decir, los estudiantes no llegan el día lunes a clases, digamos, queriendo entregar sus mochilas para una revisión. Y además, la revisión forzada, uno podría decir, oye, es necesario para no afectar la integridad física o psíquica de los estudiantes, pero el proyecto tiene como límite efectivamente, expresamente, la protección y el respeto de los derechos humanos de los estudiantes, de su integridad física y psíquica expresamente, de manera tal que esta parte del proyecto podría significar una mala interpretación de esta prohibición, que esta idea o esta iniciativa o esta atribución de los colegios no pudiera llevarse a la práctica. Y por tanto esa parte creo que en principio debiera derechamente ser eliminada. Segundo, en cuanto a, que también me preocupa, frente a la negativa de la revisión, yo creo que el procedimiento debería ser mucho más rápido, en el sentido de decir, oiga, si el estudiante se niega a la revisión, se debe llamar simultáneamente a padres y a las policías, porque ya existe claramente fondo un riesgo, se está exponiendo a la comunidad educativa a un riesgo. Y en ocasiones también sabemos que no todos los padres, lamentablemente, tienen la misma intensidad o preocupación respecto al proceso educativo de sus hijos, y por tanto creo que debiera ser no uno antes y uno después, sino que más bien simultáneamente a los padres y a las policías. En tercer lugar, en cuanto a este periodo de inhabilidad. A ver, los adolescentes ya tienen establecida una responsabilidad penal desde los 14 años y por tanto, quien puede lo más, puede lo menos. Son responsabilidades distintas, la penal y la pérdida de la posibilidad de gratuidad en la educación superior. Son sedes distintas, ¿cierto? Una penal, otra administrativa, y por tanto son ambas aplicables, pero no me parece que exista un periodo de inhabilidad, sino que más bien debiera ser indefinida la pérdida de la gratuidad en la educación superior. Esto, dicho sea de paso, señor presidente, no implicaría que eventualmente una persona que fue condenada penalmente, que posteriormente tuvo este periodo de inhabilidad o proceso de reinserción, pueda estudiar posteriormente en la educación superior cumpliéndose ese requisito o periodo de inhabilidad, pero que se lo pague con recursos propios, no con gratuidad. Y por tanto, este periodo de inhabilidad, respecto de lo que significa la gratuidad, no debiera existir. Es decir, si una persona fue condenada y tiene responsabilidad penal desde los 14 años en adelante, luego, entonces, puede ser igualmente responsable, consciente y capaz de recibir una sanción de este estilo, porque además está financiado con los recursos de todos los chilenos. Y por último, por su intermedio, presidente, quisiera responder una afirmación del diputado Santana a la ministra en términos de no entender cómo funcionan las comunidades educativas, los establecimientos educacionales en materia de seguridad, pero porque aludía a esto de, bueno, la carga de los profesores, que es efectiva, ¿cierto? Y también la falta de recursos, pero quisiera recordar a esta comisión a través suyo, presidente, que no son pocos los casos de establecimientos educacionales en donde son los propios padres que financian medidas de seguridad. Y por tanto, no debemos olvidar que los padres, principales autoridades y personas preocupadas del proceso educativo de sus hijos, muchas veces colaboran, y eso es real y concreto y puede ser complementario a lo que aspira a financiar el Estado o el gobierno en este caso a través de esta propuesta. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Charpentier. A continuación, el diputado Barría y posteriormente la diputada Concha. Diputado Barría tiene la palabra. Ahí sí, muchas gracias, presidente. A través suyo saludar a las ministras, ministros y a los respectivos subsecretarios y equipos, a todos nuestros colegas.
quiero decir con mucha propiedad que acá no se trate de instalar una falsa dicotomía o que hay unos que están a favor o en contra de la seguridad de los colegios. Creo que eso es muy fatal si queremos sacar normas como estas adelante. Buscar la cuña, buscar la fórmula de que uno está a favor o en contra, podemos tener distintas miradas de cómo hacer esta tarea, pero todos queremos una sociedad más segura y colegios más seguros. Quiero afirmarlo y creo que interpreto a varios que están presentes acá. La crisis de los colegios es una crisis de la sociedad. Y aquí tenemos que tener algo en claro. Esto es un fracaso de nuestra generación. Estar sancionando a jóvenes, que hay que hacerlo, lamentablemente hay que hacerlo, pero es una crisis. Es un fracaso de nosotros como padres, de los que son un poquito mayores que nosotros, incluso menores que nosotros. Porque los hijos se están yendo al colegio con cortaplumas, con armas, el tiempo para planificar tal vez algo masivo como lamentablemente ocurre en Estados Unidos, donde las escuelas, por cierto, están llenas de estos sistemas y que ocurren igual. También tenemos que hacernos cargo de esa tarea. Jóvenes, niños, con carabineros, revisados por carabineros, en una sala, me imagino, tal como ocurre con los supermercados, que espere mientras llega el carabinero. Busquemos fórmulas, de eso se trata la discusión, ¿verdad? No de blanco y negro, sino que cómo mejoramos este tipo de situaciones. Me hace bastante ruido este tema de la inhabilidad por la gratuidad, no porque considere que tal vez pueda ser una medida, pero ¿y qué pasa entonces con aquellos jóvenes que cometen un delito porque tienen plata, tienen que estudiar? De verdad que me hace ruido porque hay un sesgo social ahí. Lo digo con todas sus letras. Que ninguno puede entrar al sistema público. La ley pareja no es dura. Que ningún joven que cometa un delito pueda ingresar a la administración pública, ni a cargos de confianza, ni a cargos de verdad de carrera. Pero no porque solamente una persona cometió un delito, no tiene los recursos, porque si tiene que cumplir una sanción, difícilmente se va a integrar al sistema laboral para luego poder pagarse los estudios, esa persona no va a poder estudiar. ¿Para qué estamos con cosas? Pero marcar una diferencia con aquel que comete un delito, más aún que también hay una cierta percepción, que la quiero señalar, de que los que están detrás de esto no provienen de familias. Un joven que tiene carencia económica está preocupado de trabajar. Muchas veces los que eventualmente están detrás de este tipo de situaciones son personas que tienen resueltas el parar la olla. Por lo tanto, no necesariamente una persona pobre materialmente está detrás de estos atentados. Quiero colocarlo como elementos que podemos ir clarificando en esta discusión. Ley pareja no es dura, porque a unos sí y a los otros que estudien nomás. Y que además incluso puedan ser ministros el día de mañana, subsecretarios. Ocurre en nuestra historia como país. Con respecto a algunas tareas, creo que sí Carabineros puede ayudar en algo. Que podrían notificar a las familias para que lleven a sus hijos al colegio. Hoy ya tenemos una alta tasa de deserción. Esos cucos del viejo del saco que se transformen en realidad. Colaboremos, pues. Porque aquí hay una falla de las familias que lo están enviando a su hijo al colegio, porque se quedan a altas horas de la noche jugando juegos violentos, padres y madres que no se hacen cargo, porque el colegio hoy día es la puerta para la educación, pero esa educación principal y primordial está en la familia. Alguna bancada la presentó y me parece una muy buena idea, que los padres se hagan cargo del bullying de sus hijos, sancionar a los padres, pero no solamente colocar a los niños como los culpables, porque ya son víctimas del modelo y al mismo tiempo ser culpables. La carrera directiva, se ha hablado acá bastante, lo hicimos presente en el gobierno anterior, entiendo que viene del presidente Sebastián Piñera. La carrera directiva, hoy día, con estas situaciones, no es atractivo ser director de un colegio. Si un profesor viene evaluado, además gana mucho más que un director, y muchos directores están dejando de hacerse cargo de esto. Exacto. Y ahora más responsabilidades de estar asumiendo eventualmente que cometió algo que no corresponde al protocolo.
Además, pido que no cometamos estos errores de que prácticamente todo parte desde ahora, desde que asumimos como diputados en un primer periodo, sino que hay también tarea recorrida. Tenemos la ley de convivencia escolar, que muchos de los temas que aparecen a través de la ley de convivencia escolar se pueden aplicar. Los pórticos, las cámaras, la revisión de la mochila, sí se pueden realizar. Por lo tanto, colocarle como que esto marca un antes y un después, cuando ya tenemos tareas para avanzar, también lo quiero colocar sobre la mesa. Y lo último, presidente, a nombre de la bancada de la ADC, tenemos toda la voluntad de colaborar. Pero escuchemos a los asistentes de la educación de verdad, a los profesores, a las comunidades escolares, y en esa misma línea pido que no tengamos esa situación sobre la mesa de que uno está más a favor o en contra. Creo que todos estamos a favor, pero solicito que modifiquemos esta urgencia para mejorar. Es urgente legislar, pero las leyes hay que hacerlas bien, no apresuradamente, para que efectivamente después no tengamos que estar haciendo otras leyes para sancionar a aquellos que hicieron un mal procedimiento porque no de mala fe toquetearon a un niño en la revisión de una mochila, revisaron la mochila de un adolescente que puede llevar artículos propios de su salud y otros hechos que pueden ocurrir y que terminen pagando justos por pecadores. He dicho, presidente, muchas gracias. Bueno, ya que se escucha. A título personal, diputado Barría, le agradezco la disposición de la bancada de la Democracia Cristiana a colaborar con esta iniciativa. Se lo agradezco. A continuación voy a dejar con ustedes a la diputada Sara Concha y posteriormente la diputada Becerra. No, sí, está considerado. Diputada Concha. Sí. Ahí sí. Bueno, partir que hoy a las 9:30 de la mañana encapuchados lanzaron 15 bombas Molotov al exterior del liceo de aplicación, y creo que en esa lógica es que la excusa y los argumentos ideológicos acá deben quedar de lado para dar sentido común y garantizar la seguridad a nuestros estudiantes y las comunidades educativas en general. Por eso valoro enormemente esta iniciativa, agradezco también y aprovecho de saludar a los ministros presentes, a los subsecretarios y todos los colegas, porque de parte del gobierno creo que este es un paso oportuno a la acción y establece una propuesta que no solamente es viable para enfrentar este grave problema de violencia escolar, sino también es una propuesta seria, lo que necesitan hoy día los directores presidentes dentro de los colegios y los establecimientos educacionales y también los administrativos de los establecimientos. En el caso, por ejemplo, de lo que son los DAEM, también los directivos de los SLEP, es contar con el respaldo normativo y también con el apoyo del gobierno. Yo creo que ese es un tema que es importante considerarlo. Y solo a modo de recordatorio a esta comisión, ya que nos ven en la transmisión, el año pasado, en el contexto justamente de la crisis de seguridad, se multó con cerca de 4 millones de pesos al municipio de Temuco por instalar un pórtico de seguridad en un liceo. Hoy día eso, gracias a Dios, se ha considerado dentro de alguna iniciativa, pero esto no puede seguir pasando. Otro caso y grave ejemplo que ocurrió, presidente, el 23 de octubre del año 2024 fue cuando con una explosión de las bombas Molotov al interior del INBA. Yo creo que todos recordamos eso, ya que dejó al menos 35 estudiantes heridos, varios con riesgo vital incluso, y el incidente, por supuesto, se produjo por una explosión en un baño del establecimiento educacional durante preparativos para una protesta, quiero decir, causando quemaduras graves, daños obviamente generales en los estudiantes y daños también en la infraestructura. Esto es lo que tenemos que evitar y no puede seguir el Estado llegando tarde. Por lo tanto, creo, presidente, colegas, que este proyecto avanza en la dirección correcta. Ejemplos de delitos y agresiones en contra de escolares, y tenemos demasiados, creo que hay un listado enorme, y no se trata solo de números, cifras o estadísticas, presidente, sino también se trata de situaciones de vulneración de derechos. Lamento que el anterior ejecutivo, el anterior gobierno no se haya abordado esta problemática con la firmeza y la seriedad que se requiere.
He escuchado a muchos acá y también en medio de comunicación argumentando en el orden de que endurecer con sanciones no es la solución. Efectivamente, creo que las sanciones son parte y se debe abordar también el problema de fondo, pero creo que ambas visiones de esto no son contrapuestas, presidente. Para garantizar la convivencia escolar necesitamos partir desde un mínimo, y creo que eso estamos haciendo hoy día, desde una base esencial, que es la seguridad de todos los integrantes de las comunidades educativas. Sinceramente, presidente, yo espero que no se esgriman argumentos ideológicos para entrampar esta discusión, sino que de forma transversal, creo que ese debe ser nuestro objetivo hoy día en esta comisión, avancemos en esta importante normativa que nos propone el Ejecutivo y si existen espacios de mejoras honestos para poder introducirse también indicaciones a este proyecto de ley. Y por último, solamente quiero señalar y quiero que seamos responsables en esto y que no instalemos a través del discurso mentiras que nunca se han hablado y nunca se han mencionado siquiera en esta iniciativa o en este proyecto de ley acerca de quitar beneficios sociales, de quitar la gratuidad, porque eso no está establecido, sino que se habla de un beneficio. Cuando se habla, quiero decir, de un beneficio es cuando ya está adquirido. Acá solamente se habla de restringir a aquellos estudiantes, a aquellos alumnos que cometen un delito y que estas, digamos, sanciones ejemplificadoras les permita a los estudiantes, por último, hacerse la pregunta o pensar 2 veces si quiero yo hipotecar mi futuro para acceder a la educación superior o en verdad quiero cambiar mi conducta. Por eso creo que acá también hay que ser claro, y yo espero que la ministra ojalá y lo pueda aclarar respecto al tema de la gratuidad, porque creo que deben existir criterios mínimos. O sea, no es lo mismo alguien que porta un arma de fuego y le dispara a alguien y muere por ello, a una persona que se ve involucrada en una riña donde hay golpes. Yo creo que eso también hay que establecerlo, obviamente, para este efecto. Así que yo espero que podamos avanzar. Agradezco nuevamente en esta iniciativa y estamos muy disponibles a poder colaborar en ella. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada. A continuación, la diputada Becerra y posteriormente el diputado Verdugo. Diputada Becerra. Muchas gracias. Ahora sí, ya. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a todos los presentes y, por supuesto, a nuestros ministros y a nuestros subsecretarios. Los datos presentados anteriormente por la ministra son datos realmente críticos. La cantidad de delitos denunciados dentro de los establecimientos educacionales son cifras muy altas y son números que evidencian la gravedad de los hechos que estamos viviendo en estos momentos. Y yo creo que es importante considerar algo que es un poco de lógica, que no todos los hechos son denunciados. Creo yo que es algo que uno puede recabar al hablar con los apoderados, con los estudiantes y con los asistentes de la educación. Y en relación a eso, por lógica, la cifra probablemente es mucho más alta de lo que nos presenta la ministra. En relación a eso y partiendo desde esa base, a mí me preocupan algunos puntos, es que si el estudiante es sorprendido en flagrancia, como lo indica este proyecto, la policía quedará facultada para proceder a su detención sin orden judicial. Luego de eso, ¿qué continúa? ¿En qué situación queda el estudiante? ¿Qué sucede durante el proceso de investigación? Sabemos que puede llegar a ser muy extenso hasta que el estudiante que fue pillado, sorprendido en flagrancia, sea realmente sentenciado, ¿cierto? Firme por delitos contra la vida, la integridad física o psíquica, como lo plantea este proyecto de ley. Entonces a mí me preocupa, y es algo que han levantado las distintas personas que trabajan en los establecimientos, que ellos no tienen un registro de alumnos que efectivamente son quienes han cometido estos tipos de delitos. Ellos no tienen cómo diferenciar, cómo discriminar cuáles son los alumnos que están solicitando ingresar a su establecimiento porque vienen arrancando de otro
que está lleno de delitos, que no pueden lamentablemente cursar su derecho de educarse, o si ese estudiante es el que ha sido expulsado de otro establecimiento por haber sido el que comete el delito como tal. Y en relación a eso, creo que en este proyecto de ley también sería interesante hacer una modificación importante a la famosa tómbola, ya que necesitamos tener la posibilidad de identificar a los estudiantes que están cometiendo este tipo de delitos. Presidente, dentro de los puntos planteados, a mí me preocupa un poco de que se habla mucho de los estudiantes que están cometiendo delitos y se les trata como víctimas. Yo me pregunto, ¿cuáles son las víctimas reales? ¿A quién les damos mayores oportunidades? ¿A los estudiantes, que son la gran mayoría que desean estudiar? ¿O al número de estudiantes puntuales particulares que son los que están cometiendo este tipo de delitos? Nos preocupamos nuevamente de proteger el derecho de quienes cometen el delito y no de las víctimas, no de los asistentes de la educación que están siendo amedrentados, que han muerto, que han sido afectados. Y aprovecho de preguntar, ¿qué podría haber sucedido si esta medida se hubiese implementado en el gobierno anterior? ¿Hubiese sido posible evitar lo de Calama? ¿Hubiese sido posible evitar, prevenir, sostener el sistema? No lo sé, nunca lo sabremos. Quizás sí podría haber sido un aporte, quizás sí podría haber una disminución de estos atentados en contra de la educación. Y por último, presidente, ciertos diputados mencionan que se debilitan ciertas políticas públicas que sí funcionan en materia preventiva de la educación. Creo que es importante, a través de su intermedio, presidente, con mucho respeto, preguntarle al Ministerio de Educación si existen cifras al respecto, si existen cifras del impacto de medidas tomadas en gobiernos anteriores en medidas preventivas. ¿Alguna medida implementada en el gobierno anterior aportó a la prevención? ¿Se trabajó de manera rápida, eficiente? Son datos que me parece muy importante poner sobre la mesa. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada. Diputadas, diputados, ustedes han podido comprobar que les he dado facilidades a todos con un tiempo bastante prudente, pero necesito prolongar porque me faltan 3 diputados que están inscritos todavía. ¿Y 12:30? ¿Segura? Perfecto, me parece. Me parece. 5 minutos más se retira la señora ministra, pero queda el señor subsecretario, ¿verdad? Perfecto. Por favor. Que usted le entregue la palabra a la ministra para que tengamos la posibilidad de escuchar las consultas que se han hecho y posteriormente continuamos con las consultas de los otros colegas. Pero me parece que es que quiero hacer una... se pronuncie respecto a las consultas que nosotros le hemos hecho. Entonces le pido que este tiempo, el tiempo restante, le pueda dar usted la palabra a la ministra para que pueda responder las consultas que hemos hecho. Señor diputado, los diputados y diputadas que están pendientes tienen el mismo derecho que han tenido todos. Por lo tanto, yo voy a dar la palabra a quienes tenemos inscritos y posteriormente será el subsecretario, si es que la señora ministra se tiene que retirar, quien dé cuenta de esto, pero no podemos restringir el derecho que tienen todos los diputados a intervenir. A continuación le voy a dar la palabra al diputado Verdugo. Diputado Verdugo tiene la palabra. Usted no puede restringir la palabra de los parlamentarios. Diputado Verdugo tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Yo creo... Diputado Verdugo tiene la palabra. Gracias, presidente. He escuchado, digamos, las intervenciones de los diputados y me parecen la mayoría muy atingentes al tema que estamos tratando. Porque este proyecto yo lo considero como una señal, y una señal que es fundamental darla en estos momentos. La señal para los profesores, la señal para los alumnos y también para los padres y apoderados, pero que a mí en este proyecto aparecen un poco ausentes. Y la responsabilidad de ellos yo creo que es fundamental en la educación de sus hijos.
Y eso, digamos, nosotros tenemos de alguna manera que considerarlo y permitir entonces que ellos puedan participar activamente en las actividades educacionales de sus hijos. Actualmente los centros de padres y apoderados pareciera ser que no existen. La responsabilidad de los padres no está, digamos, establecida en ninguna parte y, bueno, y dejan entonces que les mandan a los niños al colegio para que el colegio los eduque. ¿Ah? ¿Y dónde está la responsabilidad de ellos? Que es fundamental. Justamente, digamos, la educación y la formación de sus hijos. Yo creo que este proyecto es importante sacarlo adelante lo antes posible, porque podemos tener, digamos, mucho tiempo para cada uno dar su opinión y pensar, digamos, qué podría ser mejor y cómo lo podríamos hacer mejor. Pero tenemos una propuesta, y esa propuesta yo creo que en este momento es importante, es fundamental, y dar una señal de la Comisión y de la Cámara, decir, oye, la preocupación nuestra es ahora, no es mañana, no es pasado. Y yo creo que desde ese punto de vista, yo creo que debemos, digamos, apoyar este proyecto. Y como hay, digamos, poco tiempo y otros colegas quieren hablar, quiero terminar haciendo presente, porque aquí se ha dicho, digamos, que a lo mejor el proyecto es insuficiente, que faltan cosas. Oye, mire, se escuché de niño, digamos, que era mucho mejor encender una vela que maldecir la oscuridad. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer en este momento, apoyando este proyecto y dándole una señal a los colegios y a los padres y apoderados que son los primeros responsables en la educación de sus hijos. No son los profesores los que tienen la mayor responsabilidad. La mayor responsabilidad está en la casa y está en los padres y apoderados, a quien hay que darles, digamos, la importancia que tienen y considerarlo en un proyecto de esta naturaleza. Gracias, presidente. Gracias, diputado Verdugo. Señora ministra, si tiene que retirarse, lo puede hacer en este momento. Pero a continuación le voy a dar la palabra a la diputada Olmos y va a cerrar el diputado Pardo con su intervención. Diputada Olmos, tiene la palabra. Muy buenos días, señor presidente. Por su intermedio, saludar a la ministra que se retira, al subsecretario y a todos los presentes colegas. Seré breve y sin ganas de perder el centro, que es lo que represento, voy a leer mis consideraciones. Llamar a votar esto con urgencia bajo el argumento de ordenar el aula es una simplificación peligrosa. Se está respondiendo a una crisis compleja con herramientas de control sin abordar sus causas estructurales. 1. Hay situaciones que son muy abiertas, como lo que ocurre con la suspensión de clases como hecho grave. Por ejemplo, un niño con TEA que se descompensa y interrumpe la clase y la jornada, ¿comete una falta grave? ¿Cómo se operativiza la revisión de mochilas sin caer en la arbitrariedad? Posiblemente esta norma tenga problemas de constitucionalidad. Esto particularmente por la forma en la que se aborda en la técnica legislativa. 3. Quisiera preguntar si el Ministerio ha considerado que además de las policías, la intervención de colegios por situaciones como la revisión de mochilas, pueden actuar personal de seguridad municipal. Esto dado la cercanía del municipio con las escuelas y la posibilidad de elaborar protocolos de forma más rápida que con instituciones como Carabinero y PDI. 4. Presupuesto que considera el proyecto para la salud mental. Finalmente, eso es uno de los problemas de fondo. ¿Hay escuelas sin dupla psicosocial? Y por su intermedio, señor presidente, sería bueno conocer estas cifras sobre eso. Quizás podríamos esperar un oficio con esa respuesta, solicitarlo. Muchas gracias. Gracias, diputado Olmos. Diputado Pardo. Gracias, presidente. Se han expresado varias críticas a este proyecto, me parece que algunas son muy válidas.
y legítimas, pero quiero hacerme cargo de algunas de ellas porque creo que van a ser importantes para el debate que viene. Una crítica por su intermedio de la diputada Schneider, el diputado Santana, fue que no venía con financiamiento. Crítica que me sorprende porque el proyecto de convivencia escolar que fue tramitado no viene con financiamiento e impone cargas muy onerosas a los establecimientos educacionales para cosas que son muy buenas, como tener un coordinador de convivencia con dedicación exclusiva de jornada completa, pero no atribuye o asigna el financiamiento. Talleres para culturales, científicos, deportivos, tampoco viene con el financiamiento suficiente. Habilita los pórticos, pero tampoco los financia. Entonces, tenemos problemas de financiamiento, obviamente, pero tenemos que poner sobre la mesa argumentos más contundentes. Yo creo que la crisis que estamos viviendo en materia de violencia escolar es mucho mayor que la que reflejan los incidentes que se han hecho públicos, empezando por el lamentable crimen de Calama y otros muchos que se han publicado en la prensa. Cuando uno conversa con los profesores y con los directores, hay una crisis latente mucho mayor. Los diálogos que reproducen todos remiten a la pérdida del principio de autoridad dentro de los establecimientos educacionales, y lo que hace este proyecto es avanzar no en el conjunto de medidas que obviamente hay que adoptar para solucionar el problema de la violencia escolar, pero avanzar en la dirección correcta. Se mencionó aula segura, pero se le olvida por su intermedio al diputado Santana, presidente, que antes de aula segura, cuando un alumno que le prendía fuego a una directora de un establecimiento emblemático no podía ser expulsado y no podía ser ni siquiera separado de la comunidad escolar. Entonces, aula segura obviamente no solucionó el problema de la violencia escolar, que obedece a causas muy diversas y profundas, que también tenemos que abordarlas en el debate legislativo en otros proyectos de ley, desde luego disminuyendo la carga burocrática y administrativa de profesores y directores, pero sí fue una herramienta importante que permitió salvar situaciones muy críticas, donde estaba en riesgo la vida de docentes, paradocentes, asistentes de la educación y alumnos. Yo creo que la norma que permite o habilita la revisión de mochilas es una norma compleja, pero que permite también, si la legislamos bien y la sometemos a las regulaciones adecuadas, permite entregarle una herramienta a los profesores o a los establecimientos educacionales que hoy día no tienen. Y cuando se dice que es riesgoso, bueno, más riesgoso es que estén entrando permanentemente armas y elementos incendiarios a los establecimientos sin que se pueda tomar ninguna medida en ese lugar. Por lo tanto, tenemos que legislar muy bien esa norma y no desecharla de plano, como hemos escuchado en algunas intervenciones. La gratuidad no es un derecho adquirido. La gratuidad es un beneficio al cual se puede acceder y que, tal como se regula su acceso en función de ciertos parámetros, se puede también regular respecto de cumplir con los estándares que suponen, por ejemplo, no ser un permanente activista violento, como ocurre hoy día con alumnos que podrían acceder a la universidad para continuar haciendo y cometiendo actos de violencia en vez de beneficiarse de este aporte que financiamos todos los chilenos. Y me parece bien la intervención del diputado Barría por su intermedio. A lo mejor esto puede tener un sesgo social y se puede abrir a otras sanciones, como también hay que asegurarse de que no sea un obstáculo a la rehabilitación. Si alguien ha cumplido su pena y ha demostrado haber superado esa conducta violenta, criminal, por supuesto que también habrá que ver forma de que acceda a estos beneficios. Pero creo que tenemos sobre la mesa un proyecto que efectivamente no se hace cargo de todos los problemas que hay detrás de la violencia escolar, pero que entrega herramientas en un momento en que estamos viendo una crisis que, de no ponerle atajo, y la primera medida es ir restableciendo la autoridad y los mecanismos al interior de los establecimientos y de las comunidades educativas, lo vamos a lamentar el día de mañana. Creo que en los otros proyectos de ley que ha anunciado la ministra en la anterior sesión de esta comisión, van a haber muchos aspectos que pueden mejorar lo que es la convivencia escolar y mejorar lo que es el rol de los directores y los profesores, y también las responsabilidades parentales, que yo coincido con otra intervención que están muy ausentes del debate. Pero en la medida que se
transmita que va a haber consecuencias por ciertas conductas, tanto los alumnos como los padres van a estar más preocupados de evitar esas conductas. Y creo que ese es el sentido que tiene este proyecto en su conjunto, que reitero, lo podemos mejorar. Bienvenida, creo, todas las opiniones y todas las formas en que lo podamos perfeccionar, pero no desechemos de plano argumentando nuevamente lo mismo que escuchamos cuando se debatió Aula Segura y lo mismo que hemos escuchado cuando se ha ido construyendo esta arquitectura de funcionamiento de la educación en Chile, que ha terminado relegando a un muy último plano la calidad de la educación en los establecimientos públicos, que ha debilitado a los establecimientos particulares subvencionados y que no ha solucionado, por el contrario, ha aumentado las brechas cuando se iniciaron todas esas reformas que en gran medida nos condujeron al actual estado de cosas, y que este proyecto, reitero, es un primer paso en dirección a ir corrigiendo esas distorsiones. Gracias, presidente. Gracias, diputado Pardo. Me voy a permitir 2 o 3 reflexiones. Lo primero, señor subsecretario, valorar esta iniciativa. Creo que no podemos seguir esperando una solución mágica al problema de la violencia en nuestro país y particularmente en los colegios. Debemos dar pasos decididos, dotando de herramientas legales a los establecimientos educacionales para erradicar la violencia de los colegios. Y en esto yo también quiero agradecer, señor subsecretario, que el Ejecutivo haya acogido una propuesta que hicimos los diputados de la UDI el año 2019. Y esta iniciativa es bien específica. Aquel estudiante que haya sido sancionado no podrá acceder a beneficios financiados con recursos de todos los chilenos. Pero creo que el Ejecutivo se quedó corto en esta materia. No solo que no puedan acceder a la gratuidad, sino que también a préstamos, becas y, ¿por qué no decirlo?, el transporte escolar. O sea, debiéramos inhibir a todos aquellos que hayan sido sancionados para que puedan acceder a cualquier beneficio fiscal con recursos que son de todos los chilenos. ¿Por qué vamos a estar financiando a los violentistas? No, yo creo que debemos, señor subsecretario, ir más allá de la gratuidad. Y esa es mi invitación. En segundo término, vamos a hacer nuestros mejores esfuerzos desde esta presidencia para despachar rápidamente este proyecto, cumpliendo con los tiempos reglamentarios que nos mandata la urgencia que el Ejecutivo le ha puesto. Señores diputados, tengo 2 alternativas. Me están pidiendo la palabra para una segunda intervención. Y aquí, si damos esa posibilidad, todos podrían hacer uso de la palabra en una segunda oportunidad. Si eso ocurre, no vamos a tener tiempo para escuchar al Ejecutivo. Tenemos, por favor, tenemos un subsecretario y un ministro que podrían hacer uso de la palabra y dar respuesta a las inquietudes que aquí se han planteado. Y una ministra que se fue. Porque tenía un compromiso en el Senado. Y ella había anticipado que podía estar hasta las 12. Por tanto, yo les sugiero que escuchemos al Ejecutivo y si nos queda algún tiempo remanente, debemos tomar un acuerdo que es respecto del tiempo que vamos a fijar para recibir propuestas de invitados para la discusión de este proyecto, y si después de eso nos queda tiempo, podría haber una segunda oportunidad para quienes así lo soliciten. Yo no le estoy pidiendo la palabra por el fondo, se la estoy pidiendo por una cuestión procedimental. Por favor, vamos a darle la palabra al señor subsecretario y después al señor ministro si quisiera hacer uso de la palabra, y después vamos a ver la posibilidad de dar una segunda intervención. Señor subsecretario. Gracias, presidente. El Ejecutivo agradece profundamente el inicio de esta discusión y la premura de esta sesión especial que no había tenido la oportunidad de agradecer a la Comisión. Agradece también las
múltiples ideas, precisiones, solicitudes de información que pueden complementar este proyecto y que evidentemente pueden mejorarlo. Una de las ventajas de este proyecto, si ustedes observan, es que lo que busca es cerrar brechas de normas que ya existen. Aquí no se está haciendo una gran reforma de convivencia escolar que implicaría, primero, trastabillar con la que se acaba de aprobar y ya es ley, y tratar de reemplazarla, sino de aproximar ciertas brechas que impiden que los establecimientos educacionales, carabineros u otros, puedan efectivamente cumplir con el objetivo que tenían esas leyes. Porque en algunas partes nos quedaron vacíos, nos quedaron brechas, como dije, que si las cerramos vamos a poder hacer mucho más efectivas las leyes que en su mayoría ya existen. Entonces, ¿cuál es la gracia de este diseño? Es que se pueden agregar más. Y por lo tanto, y por eso mismo digo, estamos muy entusiastas de que los parlamentarios puedan incorporar más medidas que consideren relevantes dentro de la idea matriz del proyecto, que puedan complementar la ejecución, llevar a ejecución las normas que ya existen o complementar las que estamos proponiendo. Quisiera decir algo inicial, presidente, antes de tratar de contestar las preguntas, es que efectivamente lo que estamos proponiendo no es fácil, es extremadamente complejo. Para alguien, si me permite, que ama la educación o que está involucrado con la educación, legislar, entrar en este tipo de temas es muy difícil, es muy difícil. Estamos plenamente conscientes de lo que implica lo que estamos haciendo, pero creemos que es necesario el coraje para enfrentar esto y enfrentar las evidentes críticas, observaciones, algunas creemos con ganas de mejorar, otras quizás de desviar la conversación, pero creemos que el coraje que se requiere, hemos sacado el coraje para entrar en esta discusión de los hechos que hemos visto, de la gravedad de los hechos que hemos visto. Y nuestra convicción, que es firme y muy fuerte, no es soberbia. Por lo tanto, vamos a seguir convencidos en la urgencia de tramitar esto, en la urgencia y en la certeza que tenemos de que lo que estamos proponiendo es lo que requiere el sistema para enfrentar los casos de violencia más extremos, pero también estamos muy abiertos y muy disponibles a escuchar todas las mejoras que se puedan hacer. Pero evidentemente no es fácil. Se mencionó 2 veces en el debate, presidente, la palabra mágico, que creo que es muy importante tener en cuenta la dificultad que implica lo que estamos haciendo, porque efectivamente en esto no hay solución fácil. Quiero precisar, presidente, algunas cosas. Los colegios no van a revisar vestimenta. Eso no está en este proyecto. Y no debería estar en ninguno tampoco. Hay, por una parte, la autorización a los establecimientos de que prohíban cierto tipo de vestimenta que impida la identificación, con obviamente ciertos resguardos a temas de salud y religiosos también, prohibirlo. Y el otro es la posibilidad de que personas de la fuerza pública, con un procedimiento especial para eso, puedan hacerlo, pero la revisión de vestimenta en los colegios no está en este proyecto. Lo segundo es que no recuerdo quién, les pido las disculpas, hablaba de que esto ya está. Ese es nuestro principal riesgo, que se diga esto ya está. Porque si es que está, ¿por qué no se hace? Yo creo que no se hace por falta de voluntad de ninguna de las partes. Se hace también porque hay miedo, evidentemente, hay incertidumbre. Los profesores están poco respaldados, presidente, en el momento de ejercer sus funciones. Y nosotros creemos que algunos de estos artículos les dan ese respaldo por ley. ¿Por qué hemos llegado a esto si esto ya está? Porque no está funcionando. Y parte de nuestro coraje y de nuestra convicción tiene que ver con usar todas las herramientas disponibles que tengamos a nuestro alcance para poder respaldar a los profesores y para poder abordar este problema. Y hay un doble clic, si me permite, presidente, en este tema, que nosotros no quisimos enlazar de manera total lo que estamos proponiendo con el control de identidad, que habría sido una opción legislativa, digamos, sobre la mesa. Aquí se crea o se genera en el Código Procesal Penal un espacio ad hoc, en el fondo, de esta revisión, porque es un caso especial, porque no podemos asimilarlo a otras cosas, que de nuevo tiene que ver con lo que mencioné al principio, la dificultad que implica para alguien del mundo de la educación este tipo de discusiones. Por lo tanto, abrimos esa posibilidad ad hoc, con las ganas de mejorarla también, si es que así lo considera este Parlamento.
quiero también confirmar la preocupación del Ejecutivo respecto al involucramiento de los padres. Eso es algo que evidentemente hay que abordar. Hay que buscar las alternativas. La dificultad de ese tipo de medidas también es grande, también choca con otros derechos, implica también la sistemática, digamos, dificultad de cómo llegar a los padres cuando ellos no están haciendo lo que debieran hacer para hacerse cargo, digamos, del problema. Entonces, es una dificultad, lo tenemos en mente, lo decía el diputado Verdugo por su intermedio, presidente, queremos entrar ahí también. Yo creo que voy a dejarlo hasta ahí, presidente, respecto de las consultas, sobre todo si quisiera usar la palabra alguien más. Gracias. Gracias, señor subsecretario. Señor ministro, si quisiera agregar algo más, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludo a las honorables diputadas, a los honorables diputados, a los funcionarios de Secretaría de esta Comisión de Educación y, por supuesto, a todos quienes están participando de esta sesión. Yo quiero, en primer lugar, agradecer sus distintas intervenciones. Con matices, todos estamos conscientes de que estamos frente a un problema complejo, difícil, pero que tenemos que abordar. Porque cada vez que dejamos pasar situaciones, vamos demorando las soluciones y finalmente no las resolvemos. Yo quisiera traer a colación lo siguiente. Y perdónenme que sea referente con la región de la Araucanía y particularmente con Temuco. El alcalde de Temuco, don Roberto Neira, a raíz de un incidente grave que ocurrió en el Instituto Comercial, decidió instalar un pórtico. Con todo el respaldo del alcalde de Temuco, don Roberto Neira, que no es precisamente un alcalde de derecha. El pórtico está funcionando. Los pórticos finalmente fueron autorizados en la ley de convivencia. Pero ¿cuánto tiempo estuvimos discutiendo si autorizábamos los pórticos, si no los autorizábamos, si era constitucional, no era constitucional? Bueno, eso ya afortunadamente lo zanjamos en la ley de convivencia. Tenemos los pórticos autorizados por ley y nuestra intención, y en esto respondo a inquietudes que ustedes han planteado, nuestra intención como gobierno es que principalmente a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional podamos abrir una línea de financiamiento para pórticos. Porque tenemos la autorización legal, pero efectivamente, como lo han dicho varios de ustedes, no hay plata. ¿Este esfuerzo tienen que hacerlo solo la Subsecretaría de Desarrollo Regional? Nuestra intención es que lo hagan los municipios que puedan, que lo hagan también los servicios locales de educación pública que puedan. No va a ser todo de una vez. El costo de los pórticos, dependiendo la complejidad o la técnica que tengan, puede estar entre 1 millón de pesos, 3 millones de pesos. Seguramente hay otros mucho más sofisticados y de bastante más valor, pero nosotros creemos que en poco tiempo, en pocos meses, debiéramos tener muchos más pórticos funcionando. También quisiera decir que se ha planteado aquí el tema de salud mental, lo han planteado varias diputadas y varios diputados. Y quiero decir que una cosa no excluye la otra. En las reuniones que tuvimos, y que fueron muchas, para poder presentar este proyecto, participó activamente la ministra de Desarrollo Social. Y ella siempre nos planteó el tema de la debilidad que hay en muchas familias. Hay muchos niños que viven con sus abuelos, abuelos que en muchos casos son personas mayores. Yo estoy seguro que muchos de ustedes han recibido a abuelos, abuelitas sobre todo, y que nos vienen a decir, no puedo con mi nieto de 15 años. Se arranca, se escapa, no obedece reglas, se me pierde un par de días, no llega a alojar. Lo que quiero decir con esto es que la complejidad de las familias, la realidad de las familias es
muy, muy seria. Entonces uno dice ya, obvio, la primera medida es que vengan los papás. Papás que en muchos casos no existen. Que venga el apoderado. Y probablemente nos va a llegar un apoderado que puede ser la abuelita, que puede ser un tío o una tía, y que nos va a decir que lamentablemente tiene muy poca capacidad de controlarlo, que los adolescentes principalmente no les hacen caso, que son muy desobedientes, etc. Por lo tanto, atención preferente a través de las oficinas locales de la niñez y atención preferente a través del Ministerio de Salud para salud mental y para atender la vulnerabilidad de algunas familias, que no es solo una vulnerabilidad económica, normalmente van aparejadas, pero no es solo una vulnerabilidad económica, va a ser tarea primordial del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Necesitamos fortalecer las familias por una parte, necesitamos apoyar a las familias, necesitamos que las familias de acogida puedan multiplicarse, de tal manera de evitar estos niños que de verdad están muy, muy abandonados, muy solos, y muchas veces su acción antisocial responde también a esa falta de cariño, a esa falta de atención. Así que no estamos negando de que aquí hay un problema de salud mental, que hay un problema de atención de los niños, de las que también tenemos que hacernos cargo. Y nos vamos a hacer cargo, porque probablemente el origen está allí. Pero no podemos esperar que todo eso esté resuelto sin tomar otras medidas que nos permitan proteger a las comunidades educacionales. Yo podría continuar tratando de responder, fui anotando lo que dijo cada uno de ustedes. Nosotros estamos llanos a recoger las indicaciones que ustedes hagan. La necesidad siempre en un proceso legislativo de mejorar las iniciativas de ley, de eso se trata. Y por lo tanto, bienvenidas las indicaciones y podemos conversarlas. Yo estoy seguro que tanto la ministra de Educación como el subsecretario Daniel Rodríguez van a estar en la mejor disposición de poder escuchar sus opiniones. Yo quiero terminar quizás con lo que partí, y es esto de que quizás por esperar soluciones óptimas, a veces dejamos de hacer oportunamente las soluciones que se requieren. Ayer o antes de ayer, en un liceo de Temuco, perdón de nuevo la referencia en Temuco, un liceo emblemático de Temuco, el liceo, un liceo grande, el Liceo Camilo Enríquez, un niño llegó con un arma y puso en peligro a toda la comunidad y el temor en toda la comunidad. ¿Por qué ocurren esas cosas? Sí, tenemos que hacernos cargo de ello, tenemos que investigarlo, tenemos que saber, conocer. Pero en el intertanto, la seguridad de nuestros colegios, la seguridad de nuestros profesores, de nuestros alumnos, de nuestros asistentes de la educación, no puede seguir esperando. Y sinceramente esperamos la colaboración de todos y cada uno de ustedes. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Antes de dar una palabra o dos, debemos tomar el acuerdo para recibir las propuestas de invitados. La sugerencia es que sea hasta el día de mañana, 24 horas, hasta las 24, porque el día viernes debiéramos despachar las convocatorias a los invitados que ustedes sugieran, porque vamos a convocar a una sesión extraordinaria el día martes, paralelo a la sala, precisamente para escuchar a los invitados que ustedes sugieran. Entonces, si no hay objeción, el plazo para recibir la sugerencia sería el día jueves hasta las 24 horas, para que la Secretaría pueda despachar las invitaciones el día viernes. No hay problema. ¿Habría acuerdo? Gracias, diputado Barría, y veo que la Democracia Cristiana efectivamente está colaborando con este proyecto, así que muy bien. ¿Ah? Diputada Schneider me había insistido bastante porque quería plantear una cuestión procedimental, así que, diputada, tiene exactamente
Dos minutos, porque estamos a punto de terminar. Sí. Diputada. Son 3 los que yo veo en ese reloj y usted no puede terminar el tiempo, eso lo determina el reglamento. Lo primero que le quería señalar, presidente, es que el artículo 209 es bastante claro en lo que yo le estaba señalando. Todo diputado tiene derecho a pedir la observancia del reglamento. Y usted constantemente, yo le he pedido puntos de reglamento y no los toma en consideración. Entonces yo le pediría, presidente, que aplique el reglamento. Segundo, quería pedir un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional. Quisiera pedir un informe en específico para que nos den una comparación, particularmente la aplicación de medidas como la revisión de mochilas, bolsos y pertenencias, posibilidad de llamar a policías en caso de negativa y la instalación de pórticos. Creo que sería interesante que tuviéramos la experiencia comparada y la Biblioteca del Congreso Nacional nos puede permitir aquello. Por último, solamente una reflexión a propósito de lo que señalaba el ministro García Ruminot. No se trata de esperar la solución óptima, se trata de cuándo dejamos de tratar los síntomas y vamos realmente a la enfermedad que tenemos. Porque Aula Segura ha sido tratar los síntomas y ha sido completamente ineficaz. Y ahora sí que cierro, presidente, y me lo voy a permitir porque me negó la palabra muchas veces. Al diputado Pardo, por su intermedio, el proyecto de convivencia tenía informe financiero, hubo inversión en otros planos como habilidades para la vida y otros programas que se invirtió en el gobierno anterior precisamente para velar por la salud socioemocional de las y los estudiantes, la salud mental de las y los estudiantes. Y por último, es falso que antes de Aula Segura no se haya podido expulsar a un estudiante que prendía fuego a una autoridad del establecimiento educacional. Yo llamaría a que demos el debate sin mentiras y con apego a la evidencia y a los datos. Sí, le vamos a pedir que la retire. Sí. Por favor, señoras y señores diputados, yo les pediría que nos ocupemos, porque aquí se habla mucho de derechos, de los derechos de la inmensa mayoría de los estudiantes. ¿Y cuál es ese derecho? Fundamental es tener un ambiente libre de violencia en cada uno de los establecimientos educacionales. Ese es el objetivo de este proyecto y esperamos que podamos despacharlo prontamente porque no podemos seguir esperando que sucedan hechos como los que hemos conocido últimamente. Habría, diputada, por favor, le voy a pedir, sí, si por favor, diputada. A ver, diputada, por favor. Le voy a pedir el acuerdo para lo que ha planteado la diputada Schneider en relación al estudio o informe que se le quiere solicitar a la biblioteca. ¿Habría acuerdo? Bien. Sí, a ver, sí, antes de cerrar. El diputado Neumann solicitó también ya un acuerdo para pedir un informe también a la biblioteca que dice relación con la causalidad de la tómbola en los hechos de violencia en los establecimientos educacionales. Bien, así se acuerda. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.